La violencia política y las amenazas de violencia política es un asunto de tremenda gravedad que no debe ser frivolizado. Es un asunto de tremenda gravedad porque pone en jaque las bases de la convivencia pacífica dentro de una sociedad. Si unas personas no respetan a otra por su distinta ideología y consideran que el mero hecho de tener unas creencias distintas a las propias justifica la iniciación de la violencia contra ellas, el pacto tácito de no agresión entre unos y otros quiebra y, por tanto, vamos encaminados hacia el enfrentamiento civil. Y si es un asunto tan delicado sobre el que no hay que frivolizar, evidentemente no hay que frivolizar ni cuestionando por sistema la violencia política que sufran aquellas personas que no sean de nuestra cuerda ideológica simplemente por no ser de nuestra cuerda ideológica, ni tampoco hay que frivolizar esa violencia política instrumentalizándola con fines electorales. Y en este sentido, durante los últimos días hemos escuchado muchas críticas, en parte razonables, a que un partido político cuestionara las amenazas que había recibido un rival político, pero no hemos escuchado las mismas críticas ni con la misma intensidad al hecho de que algunas de esas formaciones políticas hayan pretendido desde el primer momento instrumentalizar estos episodios de violencia política o de amenazas de violencia política con fines electorales de cara al próximo 4 de mayo. El caso probablemente más obsceno de lo que estoy mencionando es el envío de la navaja ensangrentada a la ministra de Industria, Reyes Maroto. Esa amenaza estaba claro desde un principio que no comprometía la seguridad, la integridad física de la ministra de Industria, Reyes Maroto, no porque la navaja ensangrentada no pueda interpretarse, claro está, como una amenaza creíble, sino porque en el remite del sobre que contenía esa navaja aparecían los datos personales de aquella persona que la había enviado. Y en la medida en la que el autor de la amenaza está perfectamente identificado, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado evidentemente pueden proteger sin ningún tipo de dificultad a las víctimas de esas amenazas, máxime si, además, como hemos sabido, el autor de esa amenaza era una persona esquizofrénica que actuaba en solitario y que, por tanto, no cabía temer que una persona, la que emitió la carta, fuera la que lanzara la amenaza y otra persona, un cooperador de la anterior, fuera la que ejecutara la amenaza. Todo esto se sabía porque, insisto, en el propio sobre estaban los datos personales del autor de la amenaza. Y sin embargo, tanto la víctima de la amenaza como el entorno ideológico, el entorno partidista de la misma, no dudaron en salir desde el primer momento a los medios de comunicación a denunciar que esta amenaza estaba poniendo en peligro la democracia, estaba poniendo en peligro la convivencia pacífica dentro de la sociedad y que, en última instancia, los responsables de esta amenaza era un grupo político determinado, Vox concretamente, sus votantes, sus simpatizantes e incluso por extensión aquel otro partido que, de acuerdo con las encuestas, va encabezando las preferencias de los votantes en la Comunidad de Madrid, el Partido Popular, y que previsiblemente va a tener que pactar con el partido estigmatizado de Vox. Dado que el Partido Popular no se comprometía a no pactar con ese partido que es naturalmente criminal, que es el responsable de las amenazas, que está poniendo en riesgo la convivencia pacífica dentro de la sociedad, también el Partido Popular era cómplice y, en general, por tanto, era toda la derecha la que se había echado al monte del fascismo y la que ponía en jaque la democracia. Democracia o fascismo es el nuevo lema con el que Pablo Iglesias y Podemos trataron de imprimir un giro en la campaña electoral. Bueno, decía que la carta lo que pone de manifiesto es que el odio, que las amenazas se están convirtiendo en hechos y que hoy yo soy la amenazada, pero todos los demócratas estamos amenazados. Defender la democracia, lo decía, es pues poner un cordón a la ultraderecha, evitar que la ultraderecha entre no solo en el gobierno de la Comunidad de Madrid, sino en la Asamblea, y es la mejor manera que tenemos los madrileños y las madrileñas de ir el martes a votar y decir a Vox que basta ya, que ha pasado una línea roja y que este odio se está convirtiendo ya en cosas como esta, con la amenaza de muerte. Hoy a mí, pero insisto, esto va en serio y lamentablemente hoy todos los demócratas estamos amenazados de muerte si no paramos a Vox en las urnas. Como digo, esto es una instrumentalización política electoralista de un fenómeno que puede terminar revistiendo gravedad si ese fenómeno se consuma, que es la violencia política.
Y por tanto, esta instrumentalización con fines partidistas de un fenómeno potencialmente muy grave como es la violencia política es una instrumentalización que ya hemos tildado de obscena y que debería empujar a la rectificación y a la petición de disculpas por esa instrumentalización entre aquellos que tengan una mínima honestidad política. Sin embargo, esto no ha sucedido. De hecho, desde el entorno intelectual de estos partidos de izquierda o de extrema izquierda, lo que hemos vivido ha sido un intento de justificar que hicieron bien culpando a Vox desde un principio de estos episodios de violencia política y atacando a todos aquellos medios de comunicación que han intentado restarle importancia a la navaja ensangrentada recibida por la ministra Reyes Maroto por el hecho de que la hubiese enviado un esquizofrénico. Escuchemos a Juan Carlos Monedero hilar este argumento. La esquizofrenia es, por tanto, una enfermedad, no es un estigma. Sufrir una enfermedad mental no te convierte en una asocial, ni mucho menos en un criminal. En pleno siglo XXI y en un país donde se registran una media de 10 suicidios diarios, frivolizar con estos temas es, además de injusto, de una absoluta indecencia. Evidentemente, sufrir esquizofrenia no te convierte ni mucho menos en un criminal, pero tampoco mantener unas determinadas ideas, una determinada ideología. Y pese a ello, fijémonos en cómo Monedero, que nos está diciendo que no hay que conectar este episodio de violencia con la esquizofrenia y criminalizar a todo el colectivo de esquizofrénicos por el hecho de que un esquizofrénico haya enviado una navaja ensangrentada, fijémonos en cómo Monedero sí busca en este mismo episodio desesperadamente recordar que los esquizofrénicos tienen también ideología y que por tanto hay unas causas ideológicas que explican esta amenaza política y que por tanto todos aquellos que mantienen una ideología similar a la de este señor esquizofrénico que ha enviado la navaja serían de alguna manera cómplices ideológicos de estas amenazas. Como si una persona con una enfermedad mental no pudiera tener ideología política, como es el caso. Como si recibir una navaja ensangrentada fuera una bromita. Como si el remitente no pudiera ser simpatizante de ningún partido. Como si por tener una enfermedad mental no pudiera ser familia de, por ejemplo, el diputado de Vox, Espinosa de los Monteros, aunque sea familia política. Lo importante, no nos engañemos, lo importante es que ese tipo es seguidor de Vox. Ese habría sido un titular adecuado y no la basura del Mundo o del Digital de Pedro J. Ramírez. Vamos, que vincular la violencia, las amenazas de violencia con la esquizofrenia es un insulto, una ofensa, una indecencia contra todos los esquizofrénicos y, sin embargo, buscar desesperadamente vincular esta amenaza individual de violencia contra la ministra de Industria, tratar de vincularla con una ideología concreta, con un partido político concreto, incluso con algunos dirigentes de ese partido político por alguna lejana línea familiar, eso no es una ofensa ni contra todos los militantes de Vox, ni contra todos los simpatizantes de Vox, ni contra todas aquellas personas que pueden estar en el entorno ideológico de Vox o del PP. Eso no es una ofensa y ahí sí está bien llevar los extremos de criminalizar a todo el colectivo de manera indiscriminada por la actuación que haga una única persona dentro de ese grupo. Eres tú el que decide que lo relevante es la ideología política y no si sufre o deja de sufrir una enfermedad mental. Y concluyes que lo relevante ha de ser la ideología política porque como estamos a pocos días de una campaña electoral en la que los partidos políticos se juegan mucho, se juegan el poder y un partido político vive por y para el poder, entonces hay que hiperventilar, hay que exagerar, hay que magnificar cualquier acontecimiento que suceda y tratar de reinterpretarlo desde la perspectiva electoralista interesada de cada partido político, aun cuando esa interpretación encaje fatal con los hechos. Y si no, fijémonos en la delirante, absolutamente delirante narrativa ideológica que estaba intentando construir Monedero a raíz de estas amenazas de violencia política. Los poderosos han visto peligrar sus privilegios y se han puesto muy nerviosos. La subida del salario mínimo interprofesional, el ingreso mínimo vital, el escudo social, las pensiones, los alquileres, el que se impidan los desahucios, los recortes. Vamos, están dispuestos a cualquier cosa con tal de sacar de la carrera política a quienes desean una sociedad más libre, más justa y más solidaria y que les obligan a rascarse un poquito el bolsillo. Porque claro,
Si alguien lanza amenazas de muerte es porque hay intereses económicos que se beneficiarían de esas muertes. ¿De verdad estamos haciendo creer a los ciudadanos, antes incluso de tener ninguna prueba al respecto, es más, teniendo pruebas en contra de esa hipótesis, estamos haciéndoles creer que estamos ante una organización criminal de extrema derecha que está intentando acabar con la vida de algunos políticos porque esos políticos han llegado al gobierno y están promoviendo políticas económicas que perjudican a los poderosos y que por eso se trata de expulsar de la vida pública a esos políticos? ¿De verdad esa es la narrativa que estamos intentando construir una semana antes de que los madrileños acudan a las urnas, precisamente porque los madrileños acuden a las urnas? Y si Monedero suscribía esa hipótesis, o les decía a los ciudadanos que suscribía esa hipótesis para engañar a los ciudadanos, ¿por qué ahora cuando descubrimos que, por ejemplo, la navaja ensangrentada no la ha enviado ningún miembro de una organización de extrema derecha perfectamente constituida en defensa de los intereses de los poderosos que coopera con otros que están enviando las balas para amedrentar a los políticos, sino que es una persona que ha actuado por su cuenta y riesgo, que tendrá o no tendrá su ideología, que tendrá o no tendrá una enfermedad mental, pero que en todo caso ha actuado de manera aislada de todos los demás y no ha actuado al dictat de ningún poderoso que le haya dicho envía la navaja ensangrentada porque nuestros privilegios se están poniendo en cuestión? ¿Por qué ahora Monedero no rectifica y dice que quizá algunos se pasaron de frenada, que quizá algunos intentaron instrumentalizar cualquier episodio que pudiese ir emergiendo de violencia política para ganar votos de cara a las elecciones del 4 de mayo? ¿Por qué no unas disculpas? ¿Por qué no una rectificación? Al margen de lo que se termine dilucidando de las otras amenazas, pero desde luego, en el caso de la navaja ensangrentada, creo que es evidente que se instrumentalizó desde un principio y que cuando los ciudadanos hemos adquirido toda la información, aquellos que intentaron construir una narrativa falaz no se están disculpando al respecto. ¿Por qué? Porque se siguen agarrando al clavo ardiendo de usar el clima que ellos mismos están en parte generando de psicosis de violencia política para ver si rascan algunos votos en las urnas. Y eso sí es obsceno, eso sí es indecente, eso sí es frivolizar con un problema que potencialmente podría ser muy grave como es la violencia política. Pero aquí vemos realmente qué les interesa tanto a muchos políticos. No les interesa ni muchísimo menos el bienestar general de la sociedad, la convivencia pacífica de los ciudadanos. Lo que les interesa, en definitiva, es llegar al poder sea como sea, aunque sea mintiendo, aunque sea engañando, aunque sea construyendo narrativas totalmente falsas, aunque sea enemistando a los ciudadanos, aunque sea creando un clima de psicosis de violencia política dentro de la Comunidad de Madrid, sea como sea. La cuestión es llegar al poder. Y desde luego no quieren llegar al poder para luego preocuparse por aquellos a los que ahora están mintiendo, están engañando, están manipulando, están enemistando. No, no quieren llegar al poder para hacer el bien, quieren llegar al poder para aprovecharlo en su propio beneficio, para imponer sus propios prejuicios de manera coactiva, a través de la coacción estatal. Y más allá de las elecciones del 4 de mayo, ya va siendo hora de que este tipo de indecentes estrategias políticas terminen pasando factura a los políticos, porque aquello que más les duele es justamente eso, perder el poder. Y si queremos que unas personas que están obsesionadas con llegar al poder y que están dispuestas a hacer lo que sea para llegar al poder empiecen a obrar rectamente, lo fundamental es que el objetivo de llegar al poder lo pierdan permanentemente mientras empleen medios, mientras empleen campañas, mientras empleen estrategias que son obscenas e indecentes.